100 años de historia nos unen a Santa Fe. Nuestra excelencia académica nos distingue. Somos una tradición en educación técnica. Corazón y amistad es el lema. Nuestra tarea es la formación integral de los alumnos. El paso por nuestras aulas deja marcada una identidad propia. Fuimos y seremos fuente de conocimiento para generaciones de argentinos. La canción de la escuela industrial. El Industrial. La educación técnica como herramienta para el desarrollo. ADUL, Asociación Docentes Universidad Nacional del Litoral. Gobierno de la Ciudad de Santa Fe. Fundación Escuela Industrial Superior, apoyando la vigencia y el crecimiento de nuestra escuela. Laboratorios Crisol, proveedor integral de insumos para laboratorios e industrias. Una empresa familiar con 30 años de trayectoria en la zona. Avenida López y Planes, 4601, Santa Fe. Teléfono 453-7964. Universidad Nacional del Litoral. Ciencia, tecnología y cultura para toda la región. Asociación de Padres de Alumnos de la Escuela Industrial Superior. Colaborando con la educación de nuestros hijos. Teléfono 455-5191. Bienvenidos, como cada semana abrimos las puertas de nuestra escuela, lo seguimos haciendo dentro de este distanciamiento social obligatorio, pero conservando la posibilidad de mantener la escuela abierta en relación con la comunidad educativa, en este tiempo también de vacaciones, los chicos con la necesidad de descansar, tanto ellos, los alumnos como los profesores, pero ya pronto a retomar las actividades y justamente hablando de una evaluación de lo que ha sido este distanciamiento y el sostenimiento de las actividades académicas, en particular de la UNL, no solo de nuestra escuela. Pudimos conversar con el rector de nuestra casa de estudios, el doctor Enrique Mamarela. Con él charlamos sobre cuál ha sido la evaluación de esta primera etapa del año y también cómo se van a dar fundamentalmente dentro del ámbito de la universidad la cuestión de los exámenes, ¿no? Cómo poder ir preparándose para la toma de los exámenes, cuestión que es difícil de resolver pero que está en camino a llevarse adelante. Bueno, sin duda ha sido un año muy atípico que nos agarró de imprevisto al inicio del cuatrimestre con una necesidad de reprogramar las actividades, de pensar cómo poder a través de la tecnología seguir dando clases, seguir acompañando el proceso de enseñanza-aprendizaje, poner la universidad administrativamente en funcionamiento prácticamente en teletrabajo y de alguna manera ver cómo además podíamos dar soporte a las necesidades del gobierno nacional, del gobierno provincial, de las autoridades también municipales y poner en funcionamiento todo lo que la universidad puede aportar en sus laboratorios, en su producción, en su extensión, en el voluntariado. Creo que ha sido un cuatrimestre duro, que hemos entre todos tratado de redoblar esfuerzos y que estamos siguiendo trabajando para que podamos aprovecharlo al máximo posible también en el rendimiento en todas las actividades académicas. La universidad ya disponía de experiencia de educación a distancia, tenía material preparado también, pero en este caso particular había muchos espacios virtuales, muchas aulas virtuales que no estaban diseñadas, que hubo que diseñar, que hubo que planificar todas las asignaturas de todas las carreras de la universidad, que hubo que acompañar también en los distintos niveles, ¿no? Desde el nivel inicial hasta el posgrado, con sus particularidades, con sus tiempos, sus lógicas, pensando también en lo difícil que es, por un lado, sostener todo el tráfico que esto significaba para una universidad que prácticamente en su 80-90% de actividades eran presenciales y que ahora no solo en lo que era educación, sino también en todo lo que era administración, tenía que estar trabajando a través de los servidores, a través de todo el sistema tecnológico que podía darle soporte, que ese sistema sea estable, que no sufriera cortes
y después pelear con la conectividad y con el equipamiento necesario para que cada uno de los docentes, de los estudiantes, del personal de gestión, el personal administrativo y demás, pudiera de alguna manera poder acompañar todo este proceso que queríamos llevar adelante. Sí, en este momento estamos recuperando todo lo que es el funcionamiento administrativo de cada una de las unidades académicas. Estamos trabajando por turnos o por días diferenciados, pero ya casi todos los servicios están funcionando. Estamos prácticamente con un mínimo de atención al público. Eso es algo que también, digamos, en el próximo tiempo vamos a poder incrementar. Y en lo que hace a actividades académicas, estamos trabajando en todo lo que hace a la investigación asociada a áreas esenciales, igual que a todo lo que es vinculación, transferencia, prestándose a desarrollar actividades en la pandemia. Y estamos pensando en una primera instancia incrementar las actividades, primero académicas, experimentales de investigación, de extensión y de vinculación, para que nos den soporte y a que podamos de alguna manera recuperar el funcionamiento de los laboratorios. En una primera instancia poder permitir las tesinas, los becarios, los que tienen trabajos experimentales, y poder así luego pasar a una etapa ya de recuperación de la docencia experimental en los talleres, en los laboratorios. Estamos en una instancia del tema de los exámenes, ¿no? Y toda una discusión también en términos pedagógicos propios de la cuestión de la legalidad, de que tienen que tener los exámenes para el desarrollo, que no tiene en cuenta lo presencial. ¿Cómo lo está manejando la universidad para proponer los exámenes que se necesitan en este periodo que sigue ahora? Y una parte importante de los exámenes se hacen a través de la virtualidad. En ese caso, una primera parte importante es la certificación de la identidad de la persona, que bueno, la propuesta en general más aceptada es a través del DNI, de una foto, y muchos de los exámenes en esa virtualidad van a ser en la modalidad online escrito o en la modalidad oral. Muchas asignaturas que necesitan de la presencialidad, porque esos exámenes de alguna manera necesitan de práctica, necesitan de ciertos espacios también para poder realizarse. En algunos casos hemos pedido autorización al gobierno provincial para poder desarrollarlos, y en otros estamos analizando las condiciones, porque algunos incluso no se hacen dentro del ámbito de la universidad, se hacen en efectores de salud, en las aulas de la docencia de secundaria generalmente, en algunos lugares de otros hospitales, otras fábricas y demás, donde ya no dependen de nosotros, y bueno, en esos casos tenemos que esperar también que se tengan dadas las condiciones para poder realizarlo. El industrial, la educación técnica como herramienta para el desarrollo. Halley 997. La educación técnica como herramienta para el desarrollo. Nosotros estamos trabajando en todas las unidades académicas. En este momento estamos trabajando con las autoridades de cada unidad académica para poder finalizar el tema de los aforos, de analizar cuáles serían los flujos de circulación
y las condiciones mínimas necesarias para poder garantizar un soporte que nos debe dar cierta continuidad de las actividades presenciales, a partir de que definamos cuál es esa capacidad, empezar a analizar cuál es la estrategia que nos permite seguir analizando los protocolos, seguir de alguna manera viendo que la cosa funcione, que estamos seguros y que nos pueda dar cierta continuidad en el desarrollo de actividades de a poco, planificadas en el tiempo, y también pensando que no todo es dentro de la universidad. En muchos casos de nuestros alumnos necesitan de la movilidad, muchas veces del transporte público, en algunos casos local, en otros casos un transporte público provincial o interjurisdiccional, que en esos casos, si viene de afuera de la provincia, necesita además estar 14 días en cuarentena, previo a poder empezar cualquier actividad en la universidad. Hoy no hay ese transporte público que permita a un estudiante de fuera de Santa Fe regresar aquí, con lo cual tenemos que planificar en un tiempo, proyectando las actividades en un tiempo de mediano plazo. El Industrial, la educación técnica como herramienta para el desarrollo. Halley 997. El Industrial, la educación técnica como herramienta para el desarrollo. En la continuidad de nuestro programa de hoy, aparte de hablar con el rector Enrique Mamarela de la UNL, también dialogamos con Oscar Vallejos. Él es el titular, el secretario general de ADUL, el gremio que nuclea a los docentes universitarios de la Universidad Nacional del Litoral. Hablamos también sobre la cuestión de este punto de inflexión que se da en la mitad del año para evaluar el proceso que se ha dado en esta educación virtual que se ha sostenido, y charlamos para tener el punto de vista también de los docentes respecto de los exámenes. Bueno, prácticamente lo que nosotros estábamos planteando al inicio de la situación, de lo que se veía como una cuestión de aislamiento obligatorio y preventivo, es que eso íbamos a tener que salir de nuestros lugares de trabajo. Al principio ni el Ministerio de Educación ni la universidad tenían claro eso, pero nosotros como trabajadores, y eso era el pedido que nos hacían nuestras compañeras y nuestros compañeros, que es que nosotros como gremio garanticemos que los saquemos de los lugares de trabajo, es decir, no asumir el riesgo de estar en los lugares de trabajo, asistir a los lugares de trabajo, por lo que significaba no solamente ir a los lugares de trabajo que tenían problemas de higiene y de desinfección, digamos, ¿no? Pensemos en el caso de los baños, por ejemplo, ¿no? Los baños son un problema en la universidad, tanto en las escuelas secundarias, primaria y en la universidad. Pensemos solamente en ese espacio, el espacio de los baños, ¿no? Y lo que significaba también en términos del equipamiento, en fin, qué quería decir estar en las facultades. Entonces nosotros operamos rápidamente y entonces garantizamos que nuestros compañeros estén trabajando desde la virtualidad. Pero eso después significó un replanteo general sobre cuáles eran las condiciones en las que era posible ese trabajo de la virtualidad. Y allí empezó un debate político que, en términos de mi especialidad, que podría uno decir tiene que ver con el lenguaje, fue un debate semiótico, ¿no? Un debate de significación, si eso era una educación a distancia. Lo que nosotros decimos es que eso no es educación a distancia, es una respuesta extraordinaria que nosotros dimos como docentes a estas condiciones extraordinarias,
Pero para poner un ejemplo, la Universidad del Litoral tiene una plataforma de educación a distancia, que antes se llamaba CEMET y que ahora se llama Educación y Tecnología. Para poder hacer videos para educación a distancia estaban Beseiro y Marilyn Contardi haciendo la dirección y el diseño y la edición de los videos, ¿no? Digo, Beseiro y Contardi, dos directores de cine con una enorme trayectoria pensando y armando esos videos, y ahora pasamos al armado de los videos caseros. O sea, se entiende la diferencia. Hay buena voluntad, hubo una respuesta extraordinaria, pero nada se puede, digamos, evaluar esa respuesta en términos de lo que necesita una propuesta de educación a distancia, ni hablar de los guiones pedagógicos, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros hicimos una respuesta extraordinaria tratando de mantener, creemos nosotros, ciertas consignas pedagógicas, salvar ciertas condiciones de lo que debe ser enseñado y muchas veces también resignando otras porque era imposible en las condiciones de la virtualidad. No quiere decir que sea una imposibilidad categórica, era una imposibilidad de hacerlo en estas condiciones, ¿no? Por ejemplo, reproducir espacios de laboratorio en la virtualidad. Eso no quiere decir, que vuelvo a decir, que no sea posible. Hay universidades que son enteramente a distancia y que eso lo han logrado. Lo que no se podía hacer es en estas condiciones. Entonces, los docentes hemos armado una propuesta pedagógica que pudiera salvar algunas condiciones del proyecto de enseñar y de aprender en estas condiciones extraordinarias. Y eso nos llevó un tiempo enorme para armar propuestas que sean creativas, propuestas que permitan enseñar y aprender, y ahora viene el espacio también de cómo eso va a ser posible tomar exámenes en este contexto también. Bueno, nosotros estamos en plena discusión paritaria por los exámenes. Hay facultades que están tratando de adelantarse y de garantizar eso, mientras la primera línea de trabajo que nosotros planteamos, que fue la que nos llevó a lo largo de todo este tiempo hasta acá, es lo que se llama la libertad de cátedra. Es decir, que cada equipo de cátedra tuviera la libertad de pensar un proyecto pedagógico y también de pensar si era posible o no unas formas de evaluación en estas condiciones de virtualidad. Esas condiciones de evaluación, como bien vos decís, responden a que en la diversidad disciplinar, en la diversidad temática que tiene la universidad, no todas las materias pueden evaluar en esas condiciones, ¿cierto? El ejemplo más característico es, planteamos hoy en una reunión de comisión directiva, qué pasa si uno tiene que acreditar un taller de herrería, por ejemplo, ¿no? El taller de tratamientos térmicos, el taller de reparación de motores, ¿no? Entonces, eso requiere de una presencialidad y no es una cuestión caprichosa de los docentes que quieran una forma de presencialidad. Lo que ocurre es que en términos de las decisiones de las autoridades sanitarias establecen que no están dadas las condiciones para que eso sea posible, ¿no? Ciertas formas de presencialidad, porque requiere de protocolos internos, es decir, del manejo de los propios espacios de trabajo en la universidad, pero también, sobre todo, cómo van a ser los estudiantes y las estudiantes para llegar a esos espacios, ¿no? Entonces, la universidad puede establecer espacios que nosotros llamamos bioseguros, pero hay que asegurar también la posibilidad de que se pueda llegar a esos espacios, y el transporte público está teniendo muchas dificultades, y entonces no podemos, como una responsabilidad político-pedagógica, pero tampoco las autoridades sanitarias están aprobando masivamente que eso sea posible. Entonces, el tema del debate de los exámenes es que nos lleva a una forma de exámenes virtuales, ¿no? A exámenes a distancia. Y ahí se plantean ciertos debates, muchos son intensos. Por ejemplo, se está dando a nivel nacional el debate por la acreditación de la identidad de los estudiantes. Entonces, lo que nosotros decimos es que cualquier proceso, cualquier tipo de tecnología o de software de acreditación de la identidad de los estudiantes no puede ir en contra de lo que se llama la confidencialidad de esos datos, el resguardo de esos datos, que no avance en la intimidad de los estudiantes, ¿no? Y entonces eso requiere que cualquier decisión que se tome en materia de
el software de control de identidad, ¿no? o de aseguramiento de la identidad de quien va a hacer el examen, salve algunos principios políticos fundamentales, ¿no? Y entonces ese es un debate. Pero también nosotros sabemos que como docentes nos queremos asegurar que quien rinde es el que efectivamente está anotado, digamos, en el examen, y es quien efectivamente es nuestro alumno. Hasta el momento no está entonces absolutamente definido cómo va a ser la modalidad de los exámenes, o se va resolviendo por unidad académica, por facultad y en un acuerdo con los docentes. ¿Cómo es el tema de ver esto de los exámenes? ¿Hay una resolución Nosotros general? Nosotros estamos trabajando en la paritaria general, en la paritaria central. Nosotros no tenemos paritaria facultad por facultad. Mientras las facultades han sacado alguna normativa, esa normativa tiene en cuenta, vuelvo a decir, algunas condiciones académicas, pero no tiene en cuenta las condiciones del trabajo, que es la que el gremio se asegura en esta y en todas las condiciones. Digamos, nosotros lo que discutimos como gremio son las condiciones del trabajo, y por supuesto las condiciones del trabajo están también asociadas a condiciones pedagógicas, pero lo que estamos discutiendo son las condiciones del trabajo. Por ejemplo, lo que decimos es que si los docentes de las cátedras entienden que los exámenes virtuales no pueden tomarse porque los conocimientos propios de esa disciplina, de esa materia, de esa asignatura, no pueden tomarse de manera virtual, entonces la facultad deberá, y los estudiantes deberán considerar eso y proceder en consecuencia, digamos. No podrán obligar a los docentes a tomar exámenes cuando eso no sea posible, ¿no? Y entonces ahí, como todos sabemos, va a haber rispideces. ¿Por qué? Porque los estudiantes quieren rendir y los docentes sabemos de la responsabilidad que significa acreditar saberes. Y entonces, a veces esos saberes tienen que ver con la manipulación de objetos, por ejemplo, hoy conversábamos, en un laboratorio hay que preparar muestras para poder analizarlas. El análisis quizás se puede hacer con algún software, pero saber preparar la muestra, eso requiere de un tipo de enseñanza y un tipo de aprendizaje que se evalúa, ¿verdad? Y que eso virtualmente es muy dificultoso hacerlo, ¿no? Entonces, en ese caso, si los docentes consideran que no se puede tomar el examen, ¿no? Entonces las autoridades tendrán que entenderlo y asumir esa responsabilidad de decir esos exámenes no se van a poder tomar. Incluso hay cátedras donde tienen prácticas en instituciones y como no se han podido hacer las prácticas en las instituciones, ¿no? Esa parte de la materia que tiene que ver con cómo el estudiante aprende a operar en instituciones con una cierta especificidad, no se puede garantizar porque la institución no permitió, no se pudo por el aislamiento obligatorio asistir a la institución. Entonces no se pueden acreditar esos saberes tampoco. Bueno, es una situación que está bastante tabicada. El gobierno nacional incumplió en marzo, con acuerdo de las otras federaciones, un acuerdo paritario que habíamos firmado en el año 2019 que suponía el pago de una cláusula gatillo que operaba por la inflación que ocurría entre octubre y febrero. Eso daba más o menos un incremento del orden del 15,6, 15,7% que debía pagarse en marzo, y el gobierno, en lugar de pagar esa cuota en marzo, lo que hizo fue escalonar eso en 3 cuotas, con un 1% más, y entonces llegamos a julio con lo que debíamos cobrar en marzo, ¿cierto? Entonces, a julio debíamos discutir la paritaria 2020, ¿no? Y el gobierno nacional todavía no ha convocado la paritaria 2020, entonces estamos atrasados todos estos meses, perdón, toda la inflación de los meses de lo que va del año 2020, y no tenemos claridad sobre cuál va a ser el horizonte de nuestros salarios para lo que corre del año. Y entonces, lo que nosotros sí sabemos es que nosotros hemos dado una respuesta responsable, extraordinaria y con mucho esfuerzo en este contexto, ¿no? Entonces, porque no es que las clases se suspendieron, como estábamos discutiendo que algunos medios decían, bueno, vuelven las clases. No, no es que las clases vuelven, las clases han seguido, ¿no? Lo que vuelve en todo caso será las clases presenciales con ciertas condiciones.
¿no? Pero las clases no se suspendieron y nosotros hicimos un esfuerzo extraordinario con nuestros equipos, con nuestros dispositivos electrónicos, con nuestras conexiones para sostener la educación pública. Y lo que no vemos del otro lado, del lado de las patronales, es el reconocimiento económico a ese gasto extraordinario y mucho menos el reconocimiento de que necesitamos una organización de las economías, de nuestras economías que dependen de nuestros salarios, ¿no? Ya están diciendo que la inflación va a ceder respecto del año pasado, pero que va a estar rondando el 40%, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer para asegurarnos de que nuestros salarios no pierdan respecto de la inflación, ¿no? Esa es la cuestión que estamos discutiendo. Y las cláusulas gatillo, el gobierno incumplió la cláusula gatillo, entonces uno no puede confiar en que la cláusula gatillo sea un elemento de reaseguro, digamos, porque si la patronal incumple, entonces uno sabe que no puede confiar en eso. Entonces tiene que asegurarse que el porcentaje de recomposición, porque ni siquiera estamos hablando de aumento salarial, estamos hablando siempre de recomposición salarial, es decir, no perder tanto respecto a la inflación, ¿no? Entonces hay que asegurarse entonces que si la patronal incumple, entonces todo lo que se tenga que conseguir tiene que estar establecido. Y eso, insisto, genera una exigencia, pero no es que nosotros la planteamos. El propio Ministerio de Educación de la Nación ha incumplido y entonces, bueno, a nosotros no nos queda otra más que decir, nosotros no podemos aceptar una propuesta que no sea inferior a la inflación, ¿no? Así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Lo hacemos renovando este compromiso que sostenemos desde el Industrial, junto con la comunidad educativa, con nuestra escuela, con nuestra universidad, de sostener la educación pública más allá de todo este año tan particular que tenemos. Así que ya llegará para nosotros el tiempo de volver a abrir las puertas de nuestra escuela la semana que viene.